Bien, en el video anterior nos quedamos hablando acerca de qué es una máquina de Turing, cuál era la idea principal de esta máquina de Turing o máquina automática, llamada así por Alan Turing cuando la describió en su tesis de Uncomputable Numbers with an Application to the Inheritance Problem. Eh, Bien, entonces vamos a retomar nada más rápidamente lo que era una máquina de Turing. Entonces, una máquina de Turing era una máquina capaz de, por medio de un valor de entrada, un input, que le diéramos, por ejemplo, una ecuación matemática, realizar ciertas operaciones de número de pasos finitos y transcurrido un cierto lapso determinado de tiempo, poder arrojar un resultado para la ecuación, ¿no? Con esto encontrar la solución a cualquier ecuación que le dijéramos, todo, cualquier ecuación computable. Ahora, ¿cuáles son computables y cuáles no son computables? Pues no serían computables aquellas que nos harían entrar, por ejemplo, en un bucle infinito en que siempre se quedara la máquina realizando operaciones y nunca nos arrojara un resultado válido. Alan Turing entonces pensó en una máquina con una cinta de papel dividida en celdas, una cinta infinita. En esas celdas podíamos escribir valores binarios, ceros o unos, o igual espacios en blanco. Teníamos un tabulador, en el cual era una flechita que tenía la capacidad además no solo de leer y saber qué es número, qué símbolo teníamos escrito en esa celda, sino también que iba a poder escribir o actualizar el valor. Por ejemplo, si tenemos un 0 podía dejarlo así o cambiarlo un 1, viceversa, y esa flechita se iba a ir moviendo, iba a poder mover la cinta, por así decirlo, a la izquierda o a la derecha para leer otro valor, actualizarlo y así hasta que finalizara el programa, o en ese entonces su flujo de ejecución, su ejecución, y pues ya nos arrojara un resultado. Si la ecuación no diera un resultado, se quedaría realizando operaciones esa cinta ahí infinitamente. ¿Cómo iba a saber él, por ejemplo, qué escribir al encontrar cierto valor en cada celda? Muy fácil, porque iba a venir acompañada de un conjunto de tablas de acciones. Las tablas de acciones le iban a decir, por ejemplo, ok, al momento Q0 en el tiempo, es decir, cuando arranco mi programa, mi flujo de ejecución, yo me encuentro en tal casilla. Sí, por ejemplo, aquí me encuentro en 1, leo un 1, escribo un 1 y me muevo a la izquierda la cinta y paso a la tabla de acción 3. En este caso quedaría aquí recursivamente, ¿sí? Pero por ejemplo, aquí otra ejecución. Si yo encuentro 0 y en el Q0 empiezo en la tabla de acción 1, ¿qué estoy encontrando? Un 0, un 1, estoy encontrando un 0. Entonces voy a seguir esta secuencia. 0, encuentro 0, escribo un 1, o sea, lo borro y escribo el 1 y muevo la cinta a la derecha. Y después me paso a la tabla de acción 4, a esta tabla. En la tabla de acción 4, cuando ya moví la cinta a la derecha, voy a estar posicionado aquí en esta casilla. Voy a encontrar 0, voy a borrar ese 0, escribir 1 y me voy a mover a la izquierda. O la cinta la voy a mover a la izquierda y voy a irme ahora a la tabla de acción 3, ¿sí? Entonces era esa su secuencia. Aquí vemos esa secuencia, ese flujo de secuencia ya de forma gráfica representada por un grafo. Aquí, por ejemplo, en el estado de tiempo 0, cuando arranco el programa es este. Encuentro tal cosa escrita, escribo tal cosa y me muevo hacia acá. Aquí, dependiendo lo que yo encuentre, fíjense que me puedo ir al estado, en el estado Q1 me puedo mover al estado Q4. Si encuentro A, escribo X y me muevo al estado Q4. Si encuentro B, escribo B y me muevo al estado Q3. Si encuentro Y, escribo Y y me muevo al estado Q2, ¿no? Aquí, si se fijan, hay 3 caminos a los que me puedo ir, ¿sí? Incluso hay caminos o estados donde puedo
si encuentro, por ejemplo, si estoy en Q4 y encuentro A, escribo A y me muevo aquí mismo a este estado, ¿sí? Lo que pasaría aquí sería que volvería a encontrar A. Entonces me estaría moviendo aquí, 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 y de aquí ya no saldría, por ejemplo, hasta que cambiara mi valor. Ya tendría, por ejemplo, que encontrar a fuerzas B para escribir y moverme ya del estado Q4 al Q5. Si no, siempre voy a estar aquí regresando. Vean, este es básicamente el flujo de ejecución igual de una máquina de Turing, pero ya representado con este grafo. Los grafos son muy importantes igual en la computación moderna porque forman parte muy importante de una rama de las matemáticas especial que se llama las matemáticas discretas, que son la base de la computación moderna. ¿Por qué? Porque las matemáticas discretas se dedican al estudio del conjunto de números discretos o finitos. ¿Por qué? Porque solo son computables los del conjunto de números finitos, ¿sí? Entonces básicamente es esto que estamos viendo aquí forma parte de las matemáticas discretas, y también incluso yo me atrevo también hoy en día a decir que la lógica formal de esta máquina de Turing igual pues es una parte muy primordial de las máquinas discretas, de las matemáticas discretas, perdón. Cuando uno toma una formación para ser ingeniero de software, ser ingeniero en sistemas o ciencias de la computación, tiene que pasar por un curso en algún semestre de los primeros de la carrera de la facultad de matemáticas discretas, donde uno aprende la lógica matemática, también aprende teoría de grafos y entre otras cosas, como también estructuras de datos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí nada más estamos viendo ya ahora con los lenguajes de programación moderna. Estoy hablando de los lenguajes de programación de alto nivel, por ejemplo JavaScript, PHP, Java, C#, C++, pues, perdón, Visual Basic, ¿sí? C#, que es, podemos tener máquinas de Turing digitales escritas ya directamente desde código y simuladas pues en un entorno completamente digital, como esta que está en la página de la organización de Turing, desarrollada en JavaScript, pero si nosotros vamos a esa dirección podemos jugar y ver, por ejemplo, ya en tiempo real de ejecución, cómo es que va funcionando una máquina de Turing, los estados que va leyendo, los que va escribiendo y lo que va arrojando, ¿no? Esto lo dejo ahí por si lo quieren consultar. Y bien, entonces ya teniendo una vez la máquina de Turing desarrollada, ya ideada, ya planteada, se forma lo que se conoce ahora como la tesis de Church-Turing. La tesis de Church-Turing es un aporte primordial, yo digo fundamental, para el mundo del software. ¿Por qué? Y de la informática en general, pero principalmente del software. ¿Por qué? Porque nos viene a decir, viene a plantar o a escribir la semilla de qué es lo que sería un software o un programa informático, ¿sí? ¿Qué sería un programa informático? Pero ¿a qué nos ayudaría un programa informático también? La idea principal de la tesis de Church-Turing es que la clase de problemas que puede resolver una máquina de Turing o funciones computables son los que su solución puede ser expresada por medio de un método efectivo de computación. Estos son los problemas computables, los problemas que se pueden resolver mediante un programa de computadora, ¿sí? Los que se pueden calcular, los con los que podemos tener un resultado pues real, ¿no? Al final, que nos pueda servir para algo. Alonzo Church desarrolló la teoría de funciones computables muy pocos meses antes de que Turing lanzara el concepto equivalente de lo de la máquina de Turing, esa idea lógica teórica abstracta de cómo resolver esos problemas computables, que básicamente los dos vienen a tratar de decir, de expresar qué se tiene que hacer para resolver ecuaciones computables, o cómo podríamos resolver esas ecuaciones computables por medio de algunos mecanismos, como ahora lo son ya las máquinas de Turing, ahora ya las computadoras modernas, que en su principio son máquinas de Turing con una arquitectura von Neumann, y pues definir estos problemas computables. Antes se decía método efectivo de computación. ¿Y qué era un método efectivo de computación? Un conjunto delimitado de pasos, un conjunto finito
y bien determinado, bien definido de pasos e instrucciones acerca de cómo resolver un problema computable. Eso era un método efectivo de computación. Ahora hoy se conoce como algoritmo. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva nada más estamos viendo dos formas ya tradicionales, contemporáneas, de representar un algoritmo. El primero es mediante un diagrama de flujo, un algoritmo de forma gráfica, empieza en inicio, realiza una operación, tenemos un campo de decisión, dependiendo de lo que responda o el valor que nos dé booleano, si sí o si no, realizamos cierta operación o cierta otra, y ya hasta que es así, hasta que llegamos a un final. Eso en el diagrama de flujo de la izquierda, ¿no? En la derecha estamos viendo con pseudocódigo la aplicación de un algoritmo. Ahí vemos un bucle for anidado dentro de otro con un condicional en medio, y después estamos viendo la ejecución de otro bucle for. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos a una foto de Niklaus Wirth, el Dr. Wirth, ganador del premio Turing 1999 y creador de muchos lenguajes de programación primogenios o primarios, como el celebrísimo Pascal. Él básicamente, con la tesis de George Turing, venía después a definir en su libro Algoritmos más estructuras de datos igual a programas, precisamente eso. ¿Qué es un programa? Un programa de software o un software es un algoritmo, el método efectivo de computación, que ya sí había sido definido en la tesis de George Turing, más una estructura de datos. Eso básicamente es un programa. Ahora en la computación moderna, este libro, Algoritmos y más estructuras de datos, es muy importante dentro de la ingeniería de software, pues su lectura se recomienda mucho cuando se empieza a formar uno profesionalmente dentro de este campo, principalmente cuando uno adquiere nociones de fundamentos de programación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de lo que es el Entscheidungsproblem o Halting Problem, o problema de la decisión, el cual es un problema que está universal dentro de las máquinas de Turing. Y para ejemplificar o introducirnos a ese problema, primero quiero hablar un poco de una película del 2016 que se llama Pasajeros. Trata acerca de dos personas, una persona, primero un hombre, que está viajando de la planeta Tierra a otro planeta, y se van dormidos por 90 años y despiertan 3 meses antes en ese nave intergaláctica tipo crucero para disfrutar del viaje, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que por un golpe de un meteorito, ese chico despierta, este hombre, 90 años aproximadamente antes de llegar al planeta destino, ¿no? Entonces ya no puede volver a hibernar, no puede volver a quedarse dormido, y todos están dormidos menos él. Pero la máquina o la nave, que es una gran computadora, está controlada por mucha inteligencia artificial y pues está siendo mantenida por muchos robots y sistemas. Entre ellos, por ejemplo, el bar es atendido por un robot, un androide, un robot con apariencia humana, del nombre Arthur. Y cuando empiezan a entablar una pequeña conversación, el mecánico, el chico, le dice al androide, ¿cómo es posible que yo haya despertado? Le dice, no es posible que tú hayas despertado porque todos los pasajeros despertarán dentro de 90 años. Y le dice, pero si yo no he despertado, ¿cómo es posible que yo esté aquí? Entonces no estoy despierto, pero yo estoy hablando contigo. Y cuando le dice esto al androide, el androide se queda como 2 o 3 segundos pasmado, y inmediatamente después le dice, no es posible que estés aquí. ¿Pero por qué? Porque esos 2 o 3 segundos que está pasmado, básicamente lo que pasó ahí fue que a la mente del robot, en la computadora del robot, se le introdujo una paradoja, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, si hubiera sido un robot con una memoria RAM como las del siglo XX, como las de ahorita, pues hubiera tratado de consumir incluso toda su memoria RAM, tratando de darle una solución, una explicación lógica, aunque no la tenga dentro de su computación, dentro de su programación, a lo que le estaba diciendo el chavo, de cómo, si yo no estoy aquí, cómo estoy hablando contigo, ¿no? Vamos a seguir hablando de este problema en un video futuro. Gracias.